Nos encontramos con el profesor Gustavo Ponce, quien es el director del Colegio Adventista de Zacatecoluca, y estamos muy contentos porque durante esta semana estaremos estudiando la lección de escuela sabática con los comentarios que nuestro profesor hará. Sea bienvenido, profesor. Muchas gracias, hermano. Dios les bendiga. Tengan un feliz día. Para nosotros es un privilegio estar compartiendo este estudio de escuela sabática en esta semana. Muy bien, excelente. Y bueno, esta semana tendremos un estudio bastante interesante. Recuerde que durante todo el trimestre estamos estudiando el tema la educación, pero en esta semana vamos a hablar de la adoración en la educación. Tremendo tema, profesor. Exactamente, hermano. Y nos llama bastante la atención que hace énfasis de esas dos palabras, adoración y educación. Excelente. Y hay algo importante que tenemos que recordar, que la palabra adoración es una palabra compuesta y que aparte de eso viene de un origen latín y que hace énfasis la frase ad, hace énfasis que nos debemos hacia algo en este momento pues realmente se nos hace énfasis que nosotros conocemos que nos debemos hacia Dios. Y por supuesto la oración, ¿verdad? Excelente. Muy bien, eso me gusta muchísimo. Ya vamos a entrar en detalle y este domingo justamente vamos a hablar del tema Todos adoramos algo, pero para poder hacer nuestro estudio como debe ser hecho, vamos a ir a la oración, el otro elemento que mencionaba el profesor, para pedirle a Dios que sea Él el que nos dirija. Así que le invitamos a usted que está escuchando Radio Adventista o que está viendo esta transmisión en Facebook o en YouTube a que nos acompañe en oración. Padre Santo y bueno, gracias te damos porque tú nos das tu palabra para poder aprender a depender de ti, a caminar contigo. Hoy imploramos tu sabiduría para que al estudiar esta lección podamos crecer en ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, profesor, me llamaba mucho la atención ese trasfondo histórico que usted comentaba en la introducción de este estudio y me llama mucho la atención porque en la lección de este día domingo hemos aprendido que nosotros siempre estamos adorando algo. Ahora, eso lo podemos ver en la historia, como usted ya mencionaba ese trasfondo histórico, ¿podemos ver en la historia esa tendencia humana a la adoración de algo, profesor? Claro que sí, porque si notamos en la lección y que a través de la historia también hemos visto que todos buscamos adorar algo o buscar algún ser supremo, mencionan algunas personas. Sí, muy bien. Quiere decir que todos tenemos aquello en nuestro interior que nos llama a la adoración. Y por supuesto, en la escuela, en la educación, ¿verdad? En el proceso educativo, se enfatiza que tanto las situaciones que se dieron en las personas antepasadas, siempre también ellos tendían a buscar de adorar. Pero ahí tiene un juego algo muy importante. ¿Qué es lo que adoraban, verdad? Sí, esa es la gran pregunta, porque cuando leemos la historia, nosotros nos damos cuenta de adoración de animales antropomórfagos, es decir, que parecen humanos. Exacto. Es decir, vemos a personas, incluso en la Biblia se registra a personas que están adorando seres con mitad humano, mitad pez. Bueno, se está adorando un sinfín de cosas. Es cierto, porque realmente en la Biblia pues se nos muestra lo que se mostraba, muchas personas adoraban a dioses, como menciona usted, que eran mitad humano y mitad animal. Ahora en día, raras veces vamos a ver que alguien quiera postrarse ante un dios de esos, ¿verdad? Sí, bueno, eso me llama la atención porque entonces yo le haría la pregunta, ¿siempre tenemos esa tendencia en la edad moderna? Ya estamos más civilizados y por lo tanto no vamos a postrarnos ante un animal o ante una estatua X, lo que sea. Al menos eso parece, pero ¿adoramos siempre en nuestro siglo XXI, profesor? Y dígame una manera práctica de saber cuándo yo estoy adorando algo, aunque tal vez no me dé cuenta. Realmente, como mencionábamos al principio, que la palabra adoración es que nos debemos a algo. Y en esta lección pues estamos enfatizando que realmente nos debemos a Dios. Sí. Y lo que menciona usted es algo importante. Hoy en día no podemos tener un Dios así como los antiguos,
pero lo que es la música, la moda y otras cosas más, incluso el dinero todas las situaciones que vienen hoy en día actuales que sustituyen el verdadero amor, o sea, el verdadero, el primer lugar que se le debe dar a Dios. Entonces eso quiere decir que estamos adorando, tenemos otros dioses. Bueno, según lo que me dice, profesor, entonces, cuando yo le doy el primer lugar a algo, o una persona, o lo que sea, que no es Dios, entonces estoy adorando a esa persona, a esa cosa, a ese objeto, lo que sea. Exactamente, hermano, porque hay algo importante que recalcar ahí, que como menciona la lección del día, todos adoramos algo, pero ese algo que adoramos, Dios nos está impulsando a que lo hagamos la forma correcta y al ser correcto. Muy bien. Para no desviarnos, así como adorar a la música, ¿verdad? Que aparentemente no lo hacemos, pero sí estamos en nuestros hogares, ¿verdad? Hoy en día se está viendo que muchas personas prefieren ese tipo de cosas y no la verdadera adoración. Bueno, qué tremendo. Eso nos lleva a reflexionar sinceramente, porque a veces, querido amigo y querido hermano que está escuchando Radio Adventista, viendo esta transmisión, no nos damos cuenta que de manera sutil podemos estar haciendo algo que nosotros pensábamos, no, si esto no es nada malo, no es nada negativo. Eso me lleva a una historia que aparece en la Biblia, en el libro de Daniel, el capítulo 3. Y me llama mucho la atención porque quisiera, profesor, que usted nos ayudara a contextualizar para el siglo XXI cómo podemos poner los principios en práctica, esos principios que pusieron los tres jóvenes hebreos. Todos conocemos esa historia, pero solo para recordar rápidamente, son tres jóvenes hebreos que se ven enfrentados a la obligación de adorar a un ídolo. Pero frente a esa obligación, era una obligación tremenda porque el no hacerlo implicaba morir, no hacer esa adoración implicaba la muerte. Ellos prefieren mantenerse firmes, mantenerse fieles a una costa de su vida. ¿Cómo podemos contextualizar eso para el siglo XXI, profesor? Esto es algo muy importante que hace énfasis, hermano, porque imagínense que los hebreos prácticamente eran los tres, los amigos de Daniel, que estaban en esa situación. Pero aquí juega un papel muy importante, la educación. ¿Qué clase de educación habían tenido estos jóvenes en sus hogares? Las madres los habían preparado, los padres les habían dado las enseñanzas que requería y evidentemente vemos que sí lo habían hecho, porque ellos firmemente dieron la respuesta cuando Nabucodonosor emitió el edicto y todas las personas estaban alerta a lo que ellos hacían. Cuando ellos dieron su respuesta, ellos no tambalearon en la decisión. Quiere decir que juega un papel importante la adoración porque ellos sabían a quién adorar y de qué forma adorar. Excelente. Eso se debió a la educación que recibieron. Exactamente. Y ahora, profesor, tomando esa idea de lo que sucedió con los tres jóvenes hebreos y las bases que pusieron sus padres, ¿cómo va a impactar? Para ir un poco concluyendo en la lección de este día domingo, porque espero que usted que está escuchando Radio Adventista o viendo esta transmisión lo tenga muy presente esto. ¿Cómo va a impactar el tema de la adoración en los últimos días de la historia de la humanidad tal como la conocemos? Exacto. Encontramos ahí un pasaje bíblico que es conocido por todos, según Apocalipsis 14, 6 al 12. En realidad allí se nos está haciendo énfasis en la verdadera adoración. Claramente tenemos que en los últimos días solo van a haber dos grupos. Muy bien. El que adore bien a Dios o el que lo haga a su manera. A su manera. Entonces claramente está ahí y juega un papel importante la educación. ¿Cuál es la base, como mencionaba usted, que le estamos dando hoy a nuestros hijos y qué es lo que estamos enseñando también acerca de la adoración? Qué tremendo. Bueno, luego de pensar en esto, sin duda alguna tenemos una gran responsabilidad, profesor, tanto en casa como en las escuelas, como en las iglesias. Es decir, todos los que tengamos alguna influencia sobre los más pequeños, tenemos que enseñar con el ejemplo esto de la verdadera adoración. Y creo, profesor, que ahora ha llegado el momento para que nosotros le pidamos a Dios fuerza y sabiduría en oración para poder dar ese mejor ejemplo, y quienes son padres en este momento o quienes son maestros en este momento puedan
marcar la diferencia, porque al final la adoración va a marcar la diferencia en el mundo, y que ahora puedan marcar la diferencia en la vida de sus alumnos, de sus hijos, de los más pequeños, en la iglesia y en todas las etapas de la vida. Así que nos gustaría, profesor, que nos ayude con esta oración. ¿Cómo no? Muy bien, inclinemos el rostro. Querido Dios del cielo, muchas gracias nuevamente por este día que nos das. Gracias por reflexionar en tu palabra, Amén. que recordamos lo que es adorarte a ti, Señor, Sí, sí. como de una forma verdadera. Permite que tanto nuestros amigos oyentes o que lo que nos miran a través de todos los medios también puedan compartir la palabra y que pueda ser de beneficio para todos. En tu nombre lo pedimos todo, en Cristo Jesús. Amén. Amén.